clase adicional. Eh, Ayer ya me comuniqué con la coordinadora de la materia. El, el día lunes estarían empezando recién las clases de circulación, así que con el doctor Villazón van a empezar el día lunes la nueva unidad de circulatorio, ¿no? Entonces conmigo vamos a terminar con esta clase fuera de programa, porque la lectura del mismo es parte de la actividad práctica. Sin embargo, a mí me parece importante que ustedes entiendan con esta presentación que con los conocimientos básicos que hemos adquirido con los 4 capítulos de fisiología cardíaca y sobre todo los 2 últimos de electrocardiografía, es necesario ahora que ustedes vean la aplicación en la interpretación o lectura de un electrocardiograma, ¿no? En la práctica, seguramente sus docentes les van a pedir que lleven un electrocardiograma real en físico, ¿no? Puede ser de un paciente conocido, amigo o familiar, o en su defecto bajar del internet algunas imágenes de fotografías de electrocardiogramas para que ustedes puedan hacer la práctica, ¿ya? Yo simplemente hoy les voy a dar los pasos que tenemos que seguir para hacer una lectura de un médico general eh, que puede hacerse con el nivel de detalle que vamos a ver y la sistematización también que hemos mencionado en la clase, ¿no? O sea, qué es lo que tenemos que ver en primera instancia. Recordemos un poquito el- las derivaciones que normalmente en un reporte electrocardiográfico nos proporcionan, ¿ya? Entonces ahí están las derivaciones bipolares d uno, d dos y d tres. Hemos mencionado cómo se obtienen estas derivaciones en la d uno con el polo negativo en brazo derecho y el polo positivo en brazo izquierdo, es horizontal, como ven ustedes, va de negativo a positivo, de derecha a izquierda el vector, y por lo tanto su registro es positivo. La derivación 2 en el brazo derecho sigue el polo negativo y en la pierna izquierda está el polo positivo, ¿no? Va igual de negativo a positivo, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda el vector y el registro es totalmente positivo, ya como vemos acá en el ejemplo. Y la derivación 3 ahí se modifica, ¿no? El polo negativo va al brazo izquierdo y el polo positivo se permanece en la pierna izquierda, también con esa direccionalidad del vector. Por eso es que el registro de las 3 derivaciones resulta ser positivo, ¿ya? Nos referimos a positivo porque ustedes vean preponderantemente la onda P, el complejo QRS y la onda T, todos tienen registros hacia arriba del punto cero, ¿no? Aquí con mucho más detalle, una onda P, un QRS completo, una onda T, entonces son predominantemente registros positivos, ¿no? Hay componentes negativos que podemos identificar acá, por ejemplo, esta onda Q y esta onda S, pero preponderantemente el registro es positivo, ¿sí? Cuando hagamos alguna suma algebraica nos vamos a dar cuenta de ello también. Luego vienen las derivaciones unipolares ampliadas de las extremidades, ¿no? ABR, ABL y ABF. Todas estas son 2 extremidades que se unen al polo negativo y la tercera al polo positivo, ¿no? Entonces, si tenemos acá en el triángulo de Einthoven esta intersección, fíjense, ABL sigue yendo con 2 extremidades en polo negativo y una extremidad en polo positivo, ¿no? Es el brazo derecho, pierna izquierda, ¿ya? Eh, Están conectados al polo negativo y el polo positivo está en el brazo izquierdo. Por eso la denominación LABL de left, ¿sí? De izquierda en inglés, con un registro por la direccionalidad
negativo a positivo, de derecha a izquierda, etcétera, totalmente positivo. ¿Eh? ABF lo propio, fíjense, al polo negativo van a ir ABR, brazo derecho, brazo izquierdo, al polo negativo, y el polo positivo va a ir a la pierna izquierda, por eso se denomina BF con F de foot, ¿sí? De pie, pie izquierdo. ¿Ya? También por eso el registro es totalmente positivo. Entonces no sucede lo mismo cuando vamos a ABR, ¿no? Cuando los polos, los brazo izquierdo y pierna izquierda están en el polo negativo y el polo positivo está en ABR. Aquí sí, fíjense que la direccionalidad del vector está totalmente invertida, ¿no? Porque va de negativo a positivo, pero esta vez va de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba. Y es por eso que dijimos que en ABR todos los trazos de las ondas es la única derivación en la que vemos todos los registros negativos, incluido esta onda T que están viendo acá, invertida, ¿no? Porque no es una onda de isquemia, ojo, es porque la direccionalidad del vector se ha invertido en el registro, nada más. ¿Ya? Y por eso es que el único registro en el electrocardiograma en donde vemos todas las ondas con registro negativo o invertido es ABE. Y luego tenemos las derivaciones precordiales, ¿verdad? Hemos mencionado que cómo se colocan. Acá están los electrodos en brazo derecho, brazo izquierdo, pierna izquierda, pero a esto se suman, ¿ya? Eh, electrodos en la pasilla costal, en el tórax del paciente, ¿sí? B1, B2 en el cuarto espacio intercostal, borde derecho y borde izquierdo del esternón. B3, un punto intermedio entre B2 y B4. B4, línea media clavicular, quinto espacio intercostal. Ahí en un espacio equidistante se coloca el tercer vector o electrodo. B5, quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Y B6, quinto espacio intercostal, línea axilar media. Esas son las ubicaciones anatómicas. Y hemos mencionado a ustedes que esto es como enfocar con 6 cámaras al corazón, ¿verdad? Desde B1 hasta B6, siendo que B1 y B2, que tienen un trazo preponderantemente negativo en el QRS, están observando el borde derecho del corazón, ¿sí? Este borde del corazón que está hacia el lado derecho. En cambio, B3 y B4 estarían yendo a la parte anterior del corazón, casi la punta del corazón. ¿Ya? Y B5 y B6 estarían más bien enfocándose al lado izquierdo del corazón. ¿Ya? Con esta distribución de los electrodos se completa el registro y un registro que nos mandan en cualquier equipo de electrocardiografía, ya sea portátil o de gabinete. Fíjense, siempre nos van a mandar en ese orden, ¿no? Derivación 1, derivación 2, derivación 3, ABR, ABL, ABF, reconozcan ABR por todas las onda T negativa, QRS negativo, ¿no? Y después nos dan las derivaciones B1, B2, B3, B4, B5, B6. En todo registro electrocardiográfico, el orden que se sigue es ese. ¿Ya? Entonces, cuando yo detecto alguna alteración, cuando yo detecto alguna, por ejemplo, acá fíjense, tengo una onda T invertida, si se dan cuenta, URS y la onda T, en vez de ser positiva, B1 debería ser positiva o no observarse, aquí es totalmente negativa. Es una onda T invertida, ¿qué significaba? Ya lo vamos a ver más luego también entre las ondas de lesión, de isquemia y de necrosis, ¿verdad? La T invertida es isquemia, es decir, que ya ha pasado el infarto y ha dejado una zona isquémica en el corazón. Y con la ubicación de estas derivaciones, yo puedo decir, ¿y dónde ha sucedido ese infarto? Ah, pues en el borde derecho del corazón. Pues, puede ser entonces en la base del ventrículo derecho, en el borde derecho del
ventrículo derecho, es donde se observa esa información. ¿No? Porque si se fijan después, están más bien las ondas T están positivas como normalmente debe ser. Si este paciente ya ha sufrido ¿sí? Y ya tiene una lesión isquémica que por la ubicación del electrodo, nosotros podemos inferir que esto ha sucedido en el borde derecho del ventrículo. ¿Ya? Entonces, de esa forma, los cardiólogos pueden ubicar, inclusive darse cuenta en qué parte está el infarto, en qué parte está la lesión. ¿Sí? Si es que encontramos una onda de lesión. Hemos visto también que el registro electrocardiográfico se hace en un papel milimetrado, como ven ustedes acá, en donde cada milímetro tiene un valor distinto. En forma horizontal mide segundos y un milímetro implica 0,04 de segundo. 5 milímetros multiplicado por 0,04 me va a dar 0,20 de segundo. Y 5 de estos cuadrados con línea más oscura que vaya yo sumando, me va a ir sumando 0,20, 0,40, 0,60, 0,80 hasta un segundo. Quiere decir que en el papel milimetrado, un segundo tengo que medirlo en 25 milímetros. ¿No? Cada 25 milímetros del papel milimetrado representa un segundo. ¿Verdad? En voltaje, en cambio, es en forma vertical. Cada milímetro tiene un valor de 0,1 milivoltios y normalmente los electrocardiogramas deben calibrarse a 1 milivoltio, hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Nada más en positivo o en negativo. Pues 1 milivoltio, ¿qué significa? Que tiene que haber 10 cuadraditos, 10 milímetros para sumar 1 milivoltio. ¿Ya? Desde el 0,1 hasta el 10 y vamos sumando, ¿verdad? Entonces, hemos mencionado también que en el registro electrocardiográfico de la actividad eléctrica del corazón tenemos ondas de despolarización y repolarización, ¿no? La onda P es claramente la onda de despolarización auricular, después que se despolariza totalmente las aurículas, fíjense, empiezan con una onda, un trazo positivo, llega a un pico superior y nuevamente vuelve al punto cero, ¿verdad? Entonces ahí ya se ha despolarizado la aurícula y más o menos por detrás del complejo QRS viene la repolarización auricular con una onda negativa, que no se observa porque está enmascarado y sobrepuesto el QRS que tiene mayor voltaje. Entonces, el complejo QRS significa las ondas de despolarización ventricular, ¿verdad? Q es negativo, R es toda onda positiva que le sigue al Q, y S es una onda negativa que le sigue a la onda R. Y una vez que termina la despolarización ventricular, como ven ustedes, vuelve al punto cero. ¿Ya? Entonces aquí hay un segmento que se describe en el punto cero como el segmento ST, que es importante para las lesiones miocárdicas, porque este segmento debe ser de voltaje cero, no debe estar en el punto cero, siempre. Si este segmento se elevara o se descendiera, entonces ya estamos hablando de una onda de lesión. ¿Ya? Toda variación del segmento ST hacia arriba o hacia abajo es una onda de lesión, es un infarto que está ocurriendo en ese momento. Luego de la despolarización ventricular viene la repolarización ventricular que marca la onda T positiva, que hemos explicado este fenómeno también en la clase, indicando de que el último lugar de repolarización sigue siendo el tabique interventricular. Por lo tanto, eso invierte el registro y hace que esta onda, que normalmente debiera ser negativa, en el electrocardiograma es positiva. ¿Ya? Siempre es positiva, excepto en ABR, que hemos dicho que por la inversión del vector
el registro en ABR es negativo para todas las ondas. Bien, con ese repaso, ahora les presento un electrocardiograma de un paciente, un electrocardiograma real. Fíjense la primera impresión que nos da esto. Estamos confirmando que siempre nos dan en el orden, ¿no? Derivación uno, 2 y 3 primero, ABR, ABL, ABF segundo, y las precordiales de B1 hasta la BC. Es así. En un trazo de hoja milimetrada ancha, ustedes lo van a ver así. Si la hoja del registro es del estrecha, más como una cinta, las ondas van a aparecer en forma horizontal en ese mismo orden, ¿sí? Van a ver que hay primero la derivación uno, cambio de derivación, va a haber un artefacto que separa los registros a una derivación 2, derivación 3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Puede estar todo horizontal, pero siempre está identificado. Los electrocardiógrafos actuales no son como antes, en donde antiguamente nosotros teníamos que suponer y, y aprender de memoria las derivaciones y identificarlas, ¿no? Hoy en día, hasta diagnósticos presuntivos les registra el equipo electrocardiográfico, ¿no? Porque la tecnología ha avanzado y han podido cargar una serie de imágenes comparativas que al momento de tomarle el electrocardiograma al paciente, ya está comparando con su base de datos y ya les está dando una sospecha diagnóstica inclusive, ¿ya? El cálculo de frecuencia cardíaca, por ejemplo, ya está automáticamente hecho en los registros, ¿ya? Y de esa forma ya mucho se facilita esta interpretación. Ya después solo tiene que hacer el ejercicio el médico de ver el ritmicidad, de ver eje del corazón y de ver alteración en la configuración de las ondas, ¿ya? Entonces, este es un electrocardiograma. Fíjense en el papel milimetrado de fondo, cómo cada 5 milímetros hay una línea más oscura que separa esos 5 milímetros, ¿verdad? Estos 5 milímetros representan 0,20 de segundo y estos 5 milímetros en vertical representan 0,5 milivoltios, ¿verdad? Entonces es notoria esa diferencia de grosor de trazo, ¿verdad? Y en el papel milimetrado nos lo presentan también así. Ya cada 5 milímetros hay un recuadro más oscuro que se nota a simple vista. Ustedes lo deben estar notando en este momento en la imagen que les estoy mostrando. Bien, ¿qué hay que hacer en la interpretación? Me han pasado ese electrocardiograma y vamos a ordenarnos en nuestra lectura, ¿ya? Lo primero que tenemos que ver es el ritmo sinusal, ¿ya? La pregunta que les hago a ustedes es en este momento, ¿qué es lo que me indicaría que en el registro electrocardiográfico yo tengo un ritmo sinusal? ¿Qué responderían ustedes? Alguien que se anime. La onda P, doctor. Muy bien. Es decir, siempre que encontramos onda P antes que un QRS, como les estoy mostrando aquí, este chiquitito es la onda P, está el QRS, ¿verdad? Estoy viendo en todo lado lo mismo. Hay onda P aquí negativa, fíjense, en B1, y onda T negativa también. Eso ya es una normalidad para nosotros. Pero fíjense, siempre hay onda P antes de un QRS, onda P antes de un QRS. Entonces eso nos indica que el ritmo es sinusal, que el sistema de mando está siendo comandado por el nódulo sinoauricular, por eso se llama ritmo sinusal, ¿ya? Entonces, muy buena respuesta. Y lo que tenemos que verificar también en este trazo es si hay ritmicidad, si es rítmico o es arrítmico. La ritmicidad implica que un trazo se repite
periódicamente al mismo tiempo, ¿verdad? Es como cuando tocamos un bombo, un instrumento de percusión, y si yo veo, eso es rítmico, ¿verdad? Porque al mismo tiempo está tomando cada latido que aparece, ¿sí? Este viene con el siguiente, el mismo tiempo aparece el siguiente, el mismo tiempo para que aparezca el siguiente. Eso es ritmicidad, eso es un ritmo regular, si ustedes quieren. Ritmo irregular o arrítmico, ya vemos en el electrocardiograma que van a haber entre QRS y QRS distintas distancias, ¿ya? Algunas más separadas, otras más próximas. Entonces, eso es irregular. Eso es arrítmico, ¿ya? Es como cuando vemos bailar a un turista gringo, ¿sí? No agarra el ritmo para nada, ¿verdad? Se mueve como sea, ¿sí? Hace movimientos muy arrítmicos, ¿no? No son como los bolivianos que aprendemos a bailar desde niños y sabemos lo que es ritmicidad y hasta nuestro cuerpo se mueve con ritmicidad. ¿Por qué es importante ver la ritmicidad, el ritmo regular? Porque lo que va a venir después en frecuencia cardíaca, por ejemplo, necesita que el registro sea rítmico, ritmo regular y sinusal, es lo normal en nuestro corazón. Porque en un ritmo irregular o en una arritmia, yo ya no voy a poder calcular la frecuencia cardíaca en el electrocardiograma como se esperaría, porque hay irregularidad entre las ondas. Se presentan a distintas distancias y eso ya deja de tener valor para calcular la frecuencia cardíaca. En cambio, cuando es rítmico, todo está al mismo tiempo, el ritmo es muy regular, ahí puedo hacer cálculos porque todos los latidos van a caer al mismo tiempo, ¿sí? Con la misma, con el mismo espacio de tiempo. ¿Ya? Entonces vamos a ver esa situación. Bien, complejo QRS ya hemos visto en el electrocardiograma cómo se empieza con la despolarización auricular, la onda P, luego empieza la despolarización ventricular con la onda Q. La despolarización se completa cuando los ventrículos están totalmente despolarizados hasta marcarse la onda S y luego viene la repolarización y se marca la onda T. Hemos visto que tenemos que observar estos elementos en las ondas, ¿no? La onda P y el intervalo PR o PQ, que ven ustedes acá en lila, el ancho del QRS, ¿ya? El segmento ST, que debe ser voltaje cero, el intervalo QT, en celeste, que va desde la onda Q hasta el final de la onda, ¿no? Y estos segmentos y estas ondas tienen valores normales, ¿no? Por ejemplo, una onda P normalmente está entre 2 a 3 milímetros de ancho y 2 milímetros también de alto. El QRS, por ejemplo, va de 0,06 a 0,08 o 0,10 de segundo su ancho. El segmento ST lo que nos interesa es que sea voltaje cero. Y el intervalo QT quiere decir el tiempo que toma toda la despolarización ventricular y la repolarización ventricular, el intervalo QT normalmente tiene un valor de 0,36 de segundo. ¿Sí? En libros de cardiología, incluso los cardiólogos nos dicen hasta 0,40, es lo que yo acepto como normalidad. Entonces, empecemos aquí de este electrocardiograma. eh, Hay que verificar si el ritmo es sinusal. Para ello simplemente buscamos que haya ondas P antes de los QRS, ¿no? Aquí se nota claramente la onda P, el complejo QRS, la onda P. Onda P, QRS. ¿Sí? Onda P, QRS. En otras derivaciones igual. No necesitan hacer la interpretación en las 12 derivaciones, ¿ya? Igual la frecuencia cardíaca no necesitan calcularla en las 12.
En cualquier derivación, cuando hay un ritmo sinusal y es rítmico, es ritmo regular, se puede hacer el cálculo como vamos a ver. ¿Ya? Entonces, aquí esto es rítmico y además es un ritmo sinusal porque está la onda P presente. En la práctica, ustedes inclusive con una regla que van a llevar, pueden medir en milímetros cuántos milímetros va de una onda a otra onda para comparar la siguiente onda también, ¿no? Por ejemplo, si yo tomo en cuenta esto, aquí hay uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y medio. Entonces, lo mismo tiene que ver acá, ¿no? Entonces, la mitad ya está medio, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y medio, ¿no? Entonces, lo mismo, cuando, cuando esa distancia que separa un complejo QRS o una onda P o una onda T de la siguiente, se dice que el ritmo es regular, ¿no? Es rítmico. Bien, ritmo sinusal, entonces, fíjense en esta diapositiva que es más ilustrativa, es siempre con onda P antes del QRS, ¿no? Siempre se despolariza primero las aurículas y después los ventrículos. Fíjense, cuando hablamos de un ritmo nodal no es del cantante mexicano, ¿verdad? Sino estamos diciendo que aquí el comando del corazón está en el nódulo aurículo ventricular. Y si se fijan, no hay onda P. No sé, hay un QRS sin onda P previa, el siguiente QRS sin onda P. Entonces, eso quiere decir que acá el que está comandando el corazón es el nódulo auricular. ¿Qué otro dato nos hace dar cuenta que debe ser el nódulo auriculoventricular el que comanda el corazón? Acuérdense la frecuencia de descarga. ¿A cuánto descarga el nódulo sinusal? Normalmente nos dicen 72 latidos. Para nosotros la descarga normal del nódulo sinusal es de 60 a 100 latidos por minuto. Entre ese rango es el ritmo de descarga normal del nódulo sinusal. Pero ¿qué pasa cuando el nódulo auricular es el que asume el comando del corazón? La frecuencia disminuye, ¿verdad? ¿De cuánto? Entonces, acuérdense lo que hemos avanzado, ¿no? Será de 40 a 60 el nódulo sinusal y hay bradicardia. Y si hay un escape ventricular y el nódulo auriculoventricular tampoco comanda el corazón, entonces va a haber el escape ventricular, pero con una frecuencia de 20 a 40 latidos por minuto. Acá les está mostrando un bloqueo del nódulo auriculoventricular, un bloqueo cardíaco. Porque fíjense, hay una onda P seguida de su QRST. Vuelve a haber una onda P, pero ya no hay el complejo QRS. Y fíjense en la siguiente, vuelve a aparecer una onda P y no hay otra vez el complejo QRS. Y recién en una tercera vuelve a haber onda P y complejo QRS. ¿Ya? Este es un bloqueo ya de tercer grado, ¿ya? En donde ya hay una frecuencia auricular en cierto rango y una frecuencia ventricular más lenta, ¿ya? Pero eso quiere decir que hay una disociación auriculoventricular, significa que las aurículas laten a su ritmo y los ventrículos laten a su propio ritmo. Y estas demás ondas son de flúter auricular, en la fibrilación auricular, fíjense, un montón de ondas P que asemejan a un borde en serrucho, ¿no? Y la fibrilación ventricular, que es realmente totalmente irregular, como una hoja de serrucho para cortar, talar árboles grandes, ¿no? Entonces, esas son algunas imágenes que pueden ayudarles a ustedes en la identificación de imágenes alteradas que van a ver. Bien, ¿cómo calculamos la frecuencia cardíaca? Hay varias formas, ¿ya? Entonces, por ejemplo,
La frecuencia cardíaca normal dice, es de 60 a 100 latidos por minuto. Ese es el rango que nosotros aceptamos. Dice, hay una forma de dividir 300 entre el intervalo de milímetros de cuadritos que hay entre una onda R y la otra onda R. ¿Ya? Cuadrados grandes, en este caso cada 5 milímetros, cada 0,20, ¿no? Cada 0,20 yo hago la medición. Por ejemplo, en esta imagen que tenemos acá, este es un cuadrado grande, cada 5 milímetros, 2, 3, 4, 5 y más de 5. Quiere decir que acá, por ejemplo, inclusive es casi 6 cuadrados, ¿no? Y por lo tanto, fíjense la frecuencia que está marcando cuando hay 6 cuadrados grandes entre un complejo y el otro complejo, ya es bradicárdico, ¿no? Porque si una onda estaría justo a 5 cuadrados grandes de la otra onda, exactamente los 25 milímetros, hemos dicho que 25 milímetros es un segundo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería la frecuencia en un minuto? De 60, ¿no? Si cada segundo viene un latido, en un minuto van a venir 60 latidos, porque el ritmo es regular y eso no va a variar, eso va a seguir siendo de esa forma en el trazo electrocardiográfico. ¿Ya? Entonces, hay que intentar estas formas, en las prácticas lo vamos a hacer. Ustedes van a ver primero los cuadrados grandes, van a contar cuántos cuadrados grandes hay, podemos poner hasta decimales, ¿verdad? Aquí hay, en esta imagen hay 6 cuadrados en total. Ya sumando estos 5 y sumando estos extremitos de ambos lados, suman los 6 cuadrados y por lo tanto la frecuencia va a ser de 5. ¿Ya? Pero también vamos a hacer la división, estos 6 cuadrados, 300 dividido entre 6, ¿a cuánto les da? Si ustedes miden 300 dividido entre 6 y en su celular en este momento ustedes ponen la calculadora, ahorita yo voy a hacer, entonces 300 dividido entre 6 me da 50 latidos por minuto, ¿verdad? La otra forma es medir los milímetros, pero ya vamos a dividir 1500 entre el número de milímetros. En 6 cuadrados grandes hay 60 milímetros, ¿verdad? Porque cada cuadrado es 5 milímetros. Y si tengo 6 cuadrados, 6 por 5, 30. Entonces, la otra forma de dividir es 1500 dividido entre 30, ¿no? Igual les da 50. ¿Eh? Entonces, pero eso ya va a ir variando de acuerdo al electrocardiograma que estemos analizando y al contar, ¿verdad? Primero hay que contar a ver cuántos milímetros hay de este a esta onda, de esta onda a esta onda, ¿no? ¿Cuántos milímetros? Chiquititos, a cuántos cuadritos chiquititos. Entonces, eso toma tiempo. Entonces, se ha creado un mnemotécnico para poder hacer el cálculo también. Y ese mnemotécnico indica de que si yo me sitúo en el complejo QRS que coincide con una línea oscura, ¿ya?, del papel milimetrado, puedo aplicar un mnemotécnico numérico hasta llegar a la siguiente onda, ¿ya? Pero tenemos que recordarnos estos valores, ¿eh? Un cuadrado grande, fíjense, si la onda siguiente viniera acá, la frecuencia sería de 300 por minuto. La siguiente, si voy más allá, si la otra onda cayera por acá, la frecuencia sería 150. Si va a la siguiente, línea oscura, la frecuencia sería de 100. Si va a la siguiente,
de 75, y si va al quinto cuadrado, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, la frecuencia sería de 60. En este caso, fíjense, está más allá de 60. Por eso aquí estamos diciendo que ya llegando a un sexto cuadrado grande, la frecuencia estaría alrededor de los 50. Pero el mnemotécnico, ¿qué es? Que cada 5 milímetros, cada línea gruesita, yo tengo que decir 300, 150, 100, 75, 60, hasta el 50 inclusive. ¿Ya? Entonces, esa es otra forma de hacer la lectura, fíjense, como les decía, ¿no? Agarramos un complejo QRS que coincida con la línea gruesita del papel milimetrado y vamos en busca del siguiente latido. Pero cada línea gruesa, 300, siguiente, 150, y fíjense acá ha coincidido con 100. Entonces, aquí es seguro que esta separación de 15 milímetros me da una frecuencia de 100 latidos por minuto. Fíjense en este otro ejemplo, con 5 cuadraditos, fíjense, 300, 150, 100, 75, 60. La frecuencia es de 60, todavía está en un rango de norma. ¿Ya? Entonces, esas cifras no es difícil de acordarse, ¿no? Ustedes pueden memorizarlas bien, ¿no? 300, 150, 175, 60. ¿Ya? Ahora, en la realidad puede sucedernos algo como lo que vamos a ver acá. Fíjense, aquí vamos a escoger este complejo QRS que coincide con la línea oscura verde del papel milimétrico, ¿no? Y aquí podríamos decir, el siguiente está cayendo a este lado. Entonces vamos a decir acá el mnemotécnico. 5 a esta línea, 300. A esta línea, 150. A esta siguiente línea, 100. Y a esta otra línea, 75. Pero este trazo está más arriba que 75. O sea, tiene que ser un valor superior a 75 el que vamos a obtener. Y en esos casos, lo que hacemos es lo siguiente. El latido aquí ha caído entre 100 y 75. Entre 100 y 75. ¿Cuántas unidades hay entre 100 y 75? Respuesta de cualquiera de ustedes. Entre 100 y 75, ¿cuántas unidades tengo? 25. Muy bien. Y si en estos 5 milímetros que estoy contando de raya gruesa a raya gruesa, tengo 5 milímetros, cada milímetro, ¿cuánto vale? 25 entre 5. Así, 5. ¿verdad? ¿Qué hago? Cuando hay esta situación, yo digo, debería ser 75, pero le sumo 5 más. Entonces, porque es un milímetro que ha recorrido este registro. Entonces, la frecuencia cardíaca será 80 latidos por minuto. ¿Ya? Entonces, cada vez que tenga este registro entre dos valores, del 300, 150, 100, 75, 60, 50, puedo hacer esa equivalencia, esa ponderación. Si el latido está, por ejemplo, veremos al ejemplo de acá, o acá, no, este mecanismo. Ya, por ejemplo, acá, si este está coincidiendo con la línea oscura, pues 300, 150, 100, 75, 60, no, 50, pero no está en el 50, ¿verdad? No está en el 50, está antes del 50, un milímetro antes. Entre 60 y 50, ¿cuántas unidades tenemos? 10. 10 entre 5 milímetros de este cuadrado me da a 2, ¿verdad? Cada milímetro en aquí vale 2.
Por lo tanto, la frecuencia que yo voy a decirle de este paciente no va a ser 50, va a ser 52. ¿Algo bajo o no, doctor? Es Casi, bradicardia, es una casi bradicardia. bradicardia. No es casi, es una bradicardia, porque por debajo de 60 es bradicardia, sea el Pensé valor que que... era por debajo de 50, doctor. No, es por debajo de 60. Hemos dicho la normalidad es de 60 a 100. Ese es el rango de latidos por minuto normales. Entonces, Más lo de de los 100, 300, claro, 150 es una constante, doctor. O claro, sea, por eso decimos que estas son constantes y por eso solo aplican cuando el registro electrocardiográfico es rítmico, ¿ya? Porque si fuera rítmico, no nos servirían estas constantes, ¿ok? Entonces, pero el mnemotécnico consiste en aprenderse esos valores, porque cuando ustedes estén en tercer año con un paciente y les den un electrocardiograma, ahí no puedo estar, pues, ¿cuántos cuadraditos hay? 28. Ahora hay que dividir de 1500 sobre esto. A ver, ¿no? ¿Dónde hay calculador? Hasta eso el docente ya los va a botar de la sala, ¿no? No saben, ¿no? En cambio, cuando ya están viendo, automáticamente buscan un QRS que coincide con una línea oscura y hasta el siguiente QRS van diciendo 300, 150, 175. Ah, está entre 75 y 60. Entre 65, 70, 60 y 15 unidades cada milímetro, por lo tanto, ahí mide, vale 3. Entonces voy a sumarle eso para darle la frecuencia más exacta a mi docente. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, en este ejemplo verde, hemos dicho, con esta disposición, este paciente no tiene 75, tiene 75 más 5. ¿Por qué? Porque entre 100 y 75 hay 25 unidades. Cada milímetro vale 5. ¿Ok? Ahora, fíjense esta bradicardia terrible acá. O sea, no sé si será un electrocardiograma real o no, pero si yo cuento esto, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadrados grandes. O sea, imagínense 300 entre 8. Eso prácticamente ya es incompatible con la vida. Me daría 37 latidos por minuto. Bueno, o sea, o ahí, porque aquí hay onda P, se supone que es un ritmo sinusal, entonces no coincide. Estos son elementos que les han puesto en algunas fuentes de Internet que les quieren facilitar la situación. Ahora, Guyton en el libro nos pone su propia metodología. ¿Ya? Nos dice Guyton, hay que dividir 60 entre el número de milímetros que hay entre un QRS y el siguiente, pero multiplicados por 0,04. Por ejemplo, acá tenemos esta línea que coincide, decimos, aquí hay 5 milímetros, 10 el siguiente, 15 y 19, pues no hemos llegado a 20, ¿ve? 19, pero ahora tengo que multiplicar 19 por 0,04. Entonces agarro en mi calculador y digo 19 por 0,04. Me da 0,76. Quédense con esa cifra. ¿Por qué? Porque Guyton dice ahora hay que dividir 60 entre ese resultado, 0,76. Entonces ahora borro 60 dividido entre 0,76. Y fíjense, nos da 78. Nosotros acá dijimos 75 más 5, 80. Y aquí está 79, 78,9. ¿Verdad? Entonces, el método que Guyton nos muestra en el libro también es útil, ¿no? Pero fíjense, hacer todo ese ejercicio matemático toma su tiempo. Nosotros ya lo hicimos rápido hace rato cuando dijimos 300, 150, 175. Ah, pero aquí
no ha llegado a 75, ¿cuántos minutos? 1. 5 más 80. Listo, 80 por minuto. Ya no necesitaba hacer ningún cálculo en calculadora, a sumar, restar, ¿sí? Simplemente viendo la imagen. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo del electrocardiograma que tenemos acá, sí es grave, ¿verdad? Porque si yo busco este QRS coincide con la línea gruesa, 300, 150, híjole, aquí hay una taquicardia, pero caballa, ¿no? De tamaño baño. Pero de 150 a 150 hay ¿cuánto? 150 entre 5 cuadraditos, más o menos a 30 cada milímetro. Por lo tanto, yo diría 150, 180, 210. Y aquí la frecuencia sería 210 latidos por minuto. O sea, una taquicardia, pero de esas, ¿no? Entonces, pueden haber situaciones así. Las taquicardias paroxísticas supraventriculares siempre se caracterizan por esto. Afectan sobre todo a las mujeres y en cuadros de ansiedad o estrés empiezan a tener taquicardias así elevadísimas, ¿ya? Bien, entonces, con frecuencia ya no hay mucho problema, hay varias formas, en la práctica las van a ejercitar todas. La más práctica para ustedes, para que se acuerden siempre, es este del mnemotécnico, ¿no? Del 300, 150, 175, 60, porque ahí solo necesitamos ver lo que sucede entre dos latidos, ¿no? Porque a veces los registros del electrocardiograma apenas nos ponen 3 o 4 latidos, ¿no? Más en cada derivación. Entonces es más difícil esperar un minuto en el registro, ¿no? Ahora vamos al eje cardíaco, esto ya lo hemos visto con usted, ¿verdad? Y acá hemos hecho un ejercicio con este electrocardiograma. Nos acordamos que hemos dicho que en este vector cardiograma, este cuadrante entre 0 y 90 grados es el rango normal, entre 0 y menos 90 sería una desviación a la izquierda, y entre más 90 y más 180 en este lado sería una desviación a la derecha, ¿no? Es que cuando nos ubicamos nosotros en el eje del corazón, nos paramos y nos vemos el pecho, el corazón encima, está hacia allá, y el eje es a 60 grados normalmente, o 59 según Guyton. Es que decimos, si este eje normal, ese cuadrante, se viene a este lado, a mi lado, mi brazo derecho, entonces, pues desviación a la derecha. Pero si este eje se viene a este lado, a mi brazo izquierdo hacia arriba, es desviación a la izquierda, ¿verdad? Entonces, fíjense acá, en este trazo del electrocardiograma, vamos a tomar derivación 1 y derivación 3. Derivación 1, el QRS es totalmente positivo y son 4 milímetros. Pues derivación 1 positivo, entonces, lo trazamos desde acá, desde 0 hasta acá, ¿ya? 4 milímetros. Bien, vamos a derivación 3. Derivación 3 resulta que es negativo y más chiquitito, son 3 milímetros. ¿Dónde se registra lo negativo? Derivación 3, lo positivo se registra abajo, lo negativo se registra arriba. Ahí está la derivación 3. Hago las perpendiculares y donde se cruzan las perpendiculares genero el vector resultante. Quiere decir que el eje, la derivación 2 de este paciente está por encima de 0 grados. Por lo tanto, está en este cuadrante y por lo tanto hay una desviación a la izquierda. ¿Sí? Entonces, como vemos nosotros, es fácil darse cuenta. Ahora, antes de hacer este ejercicio de vectores, que lo van a hacer en la práctica, con su electrocardiograma real, etcétera, eh, hay tips que tenemos que acordarnos. El primer tip es,
Normalmente las derivaciones uno, 2 y 3 deben ser positivas, ¿verdad? Eso dijimos, por definición, por la conformación de los vectores, uno, 2 y 3 son totalmente positivos. Y en el electrocardiograma vemos las tres derivaciones positivas y yo me tengo que imaginar esto y decir, claro, va a ser el vector de derivación uno va a ser acá, horizontal, y el vector positivo de D3 va a ser acá. O sea, las perpendiculares siempre se van a cruzar en este cuadrante. Por lo tanto, si yo estoy viendo que las tres derivaciones son positivas, el eje es normal. Ah, pero su docente no les va a aceptar la respuesta de solamente que le digan es normal. Les va a decir cuánto. ¿Ya? Por eso hay que trazar los vectores, porque ahí recién podemos ver el valor, ¿verdad? En cambio, si solamente yo ya me quiero imaginar, es decir, las tres derivaciones están positivas, el eje es normal. Cuando la derivación uno es negativa, fíjense, la vamos a trazar hacia este otro cuadrante. Y por lo tanto, ahí la derivación 3 va a resultar siempre positiva, pero la cruce de vectores, las perpendiculares, siempre me va a dar acá. Entonces, siempre que yo vea derivación uno negativa, el eje está desviado a la derecha. Siempre que yo vea derivación 3 negativa, el eje está desviado a la izquierda. Pero no sabemos los grados. Simplemente son tips. Cuando las tres derivaciones son positivas, el eje es normal. Cuando la derivación uno es negativa, el eje está desviado a la derecha, porque se va a trazar a este costado. Cuando la derivación 3 es negativa, como en este ejemplo, el eje está desviado a la izquierda. ¿En cuántos grados? Trazaremos los vectores, ¿verdad? Pero dense cuenta de ello. Fíjense acá. Derivación uno, derivación 2, derivación 3 son preponderantemente positivos. ¿Dónde está el eje? Normal. ¿Eh? Fíjense este ejemplo. Derivación uno negativa, hay que trazar hacia el otro lado. ¿Dónde va a estar el eje? Desviado a la derecha. Derivación 3 negativa, hay que trazarlo hacia arriba. El cruce de vectores siempre va a dar en este cuadrante, es desviación a la izquierda. ¿Eh? Entonces, trazamos los vectores simplemente con el afán de ver a cuántos grados está exactamente el eje, ¿no? Entonces, y cuando hay puntos, unas ondas que tienen valores positivos y negativos, hacemos una suma algebraica, ¿no? Por ejemplo, aquí yo puedo decirles, más 10 menos 2, ¿cuánto es el resultado en suma algebraica? ¿Quién responde? Más 8. 8. 10 menos 2, más 8. Eso, tienen que conservar el signo positivo o negativo, ¿ya? Cuando decimos más 10 menos 2, el resultado es más 8. Se sigue siendo positivo y eso lo traslado al lado positivo de la derivación, ¿ya? Pues aquí igual, fíjense, este valor lo he trasladado acá, este valor de D3 lo he trasladado acá porque es más positivo, le he restado lo negativo, y el cruce de las perpendiculares me da el vector resultado, ¿no? Entonces, ahora ya estamos entendiendo de que cada vez que las tres derivaciones son positivas, el eje va a ser normal. ¿Pero a cuánto? Va a depender de esos voltajes y del cruce del ejercicio de vectores, ¿no? Porque conociendo dos valores, puedo conocer el tercero. Esa es la ley de Enthoven, ¿no? Entonces, listo. Con eso, el eje del corazón no es difícil trazar, ¿ya? Y podemos decir, ¿no? De 0 grados, 15 grados estará en este ejemplo de acá. Aquí, en cambio, está más cerca del 180, es un 170, ¿no? Pero es desviado a la derecha y aquí desviado a la izquierda. Y las causas
patológicas son las más importantes porque las fisiológicas son difíciles de observarse, ¿no? Porque yo tomo un electrocardiograma de acuerdo a indicaciones internacionales, siempre en un paciente echado en reposo, sin ejercicio previo, que esté tranquilo, etc. O sea, evito todas estas situaciones, ¿no? Salvo que la constitución física de la persona sea la que pueda estar, digamos, interviniendo, ¿no? Para desviar el eje a la izquierda tendría que ser un obeso o una persona muy, un físico culturista, fornido, ¿no? Y a la derecha, personas delgadas o asténicas, ¿no? Con debilidad inclusive. Lo que nos interesa es que cuando el eje se desvía a la derecha o a la izquierda, solo hay dos causas para descartar: o hipertrofia de los ventrículos o los bloqueos de rama del mismo. Eso es lo que hay que ver. ¿Cómo diferencio ambas? Pues cuando es hipertrofia, tengo que ver voltajes altos. Los trazos en el electrocardiograma QRS son muy grandes, ¿sí? Y hemos dicho que eso se suma, ¿verdad? Ahorita vamos a ver hipertrofias y vamos a entender eso, ¿no? Porque acá, fíjense, tenemos derivación uno, derivación 2, derivación 3. Las tres son positivas, el eje no está desviado, ¿no? Pero fíjense que acá nos van mostrando con trazos muy de alto voltaje, ¿no? Porque normalmente hemos dicho que debería llegar a 1 milivoltio, pero fíjense acá, este suma 5, 10, 13. Este suma 5, 10, 15, 20, 25, 23. 23 más 13, 36, ¿no? Entonces, y si le sumo esto más, ya vamos a ver que aquí sí hay trazos que son de alto voltaje, ¿ya? Y que debería haber una desviación del eje. Pero ahí está la explicación. Los voltajes anormales, cuando RS van de 0,5 a 2 milivoltios, eso es lo normal. Pero en las tres derivaciones, ¿no? Si la sumatoria de los voltajes de los cores en las tres derivaciones es mayor de 4 milivoltios o de 40 milímetros, eso es alto voltaje y eso es sinónimo de hipertrofia ventricular. Acá fíjense en derivación uno, 5, 10, 13. Derivación 2, 5, 10, 15, y sí, más 2, 17. Entre las dos, 13 más 17, ya he sumado 30. Ahora fíjense esta. Si le voy a sumar además a 30, fíjense acá, 35, 40, 45, 50, 55, 60, ya estamos en 6 milivoltios. Por lo tanto, esos son complejos de alto voltaje, sinónimo de hipertrofia ventricular. Si encontramos eje desviado a un lado más complejos de alto voltaje, el diagnóstico más seguro es hipertrofia ventricular. Si no hay hipertrofia ventricular, pero hay ensanchamiento del QRS, significa que hay bloqueos de rama derecha o izquierda de las dos. Pueden haber bajos voltajes, les hemos mostrado esta diapositiva, fíjense, donde las ondas no llegan ni a los 5 milímetros, ¿verdad? Apenas 3 milímetros, etc. En derivación uno, 2 y 3. Eso puede deberse a que hay un infarto antiguo, hay líquido en el pericardio que no transmite bien el voltaje, hay derrame pleural en la pleura del pulmón izquierdo, que también ese líquido en la pleura disminuye la transmisión del voltaje, o el enfisema pulmonar, las bulas enfisematosas en mi tórax derecho, el pulmón izquierdo, pueden también alterar la transmisión. Y lo que les decía, ¿no? QRS ensanchados. QRS ensanchados. ¿Por qué les hablo de ensanchados? Fíjense acá. Este QRS está empezando en la línea gruesa y está terminando casi en la otra línea gruesa, ¿no?
sea, es 5 milímetros o más de ancho. Y 5 por 0,04 es 20, cuando el QRS normalmente es de 0,06, 0,08. Cuando yo tengo un QRS de 0,20, de 5 milímetros, para mí ese ya es un QRS ensanchado, ¿no? Desde todo el complejo QRS, fíjense, desde que empieza hasta que termina, son 5 milímetros que toma. Por lo tanto, el valor ahí es de 0,20 cuando no debería sobrepasar los 0,10 de segundo un complejo QRS en su ancho. Entonces ahí puede haber bloqueo de rama en las fibras de Purkinje. Entonces pueden ser, siempre dice hasta 0,14, hasta 0,14 de segundo, pero si yo tengo como acá 0,20 ancho el complejo, entonces hay que descartar bloqueo de rama. Ahora veamos otras alteraciones frecuentes. En la onda P, que es la despolarización auricular, la onda P normalmente se compone de dos partes cuando se constituye la onda P. La mitad por la aurícula derecha, la otra mitad por la aurícula izquierda. ¿Bien? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hay un crecimiento auricular, una dilatación auricular, vamos a ver esa disociación de las ondas. ¿No? Por ejemplo, esta primera parte es la aurícula derecha, segunda parte es la aurícula izquierda. Cuando yo veo una onda P alta, picuda, de base ancha, ¿no? De base ancha, para mí ese es un crecimiento auricular del lado derecho. Cuando yo veo una onda P con doble lomo, con doble joroba, fíjense, auricular derecha su jorobita, la aurícula izquierda su jorobita, aquí están viendo derecha, izquierda, dos jorobitas, entonces eso implica crecimiento auricular izquierdo. ¿Ya? Y en el izquierdo también puede ser la isobifásica, fíjense, la derecha positiva y la izquierda totalmente negativa. Pues cuando hay esto también es crecimiento auricular izquierdo. Algo está dilatando esa aurícula izquierda. Cuando es onda en un crecimiento, una onda P en pico con base ancha, es crecimiento auricular. No, fíjense, acá no estamos mintiendo. Fíjense esta onda P antes del QRS. 1, 2, 3, 4 milímetros. ¿Sí? Cuando normalmente la onda P debería tomar 2 milímetros también. ¿No? Y fíjense acá, esto puede prolongar el intervalo QT, o PR, perdón. 1, 2, 3, 4. No, con 0,16 de segundo todavía no, el PR no se ha alterado, pero sí la onda P es picuda y de base ancha, porque normalmente debería ser redondita y de 2 milímetros de tiempo y 2 milímetros de alto máximo. Fíjense acá está. 1, 2, 3 milímetros. ¿Sí? Entonces, esta onda P ya se ha prolongado. Y por el aspecto picudo y de base ancha, este es un crecimiento auricular derecho. ¿Qué puede hacer crecer la aurícula derecha? Esa es la pregunta. Una estenosis de la válvula tricuspide. Estenosis. O insuficiencia, tal vez. El reflujo de esa aurícula. O sea, pueden dilatar esta aurícula, ¿verdad? En el lado izquierdo, fíjense, está trazo bonito. La primera jorobita de la aurícula derecha y otra de la aurícula izquierda. Y la aurícula izquierda es la más prolongada. Por lo tanto, este es un crecimiento auricular izquierdo. Estenosis mitral, insuficiencia mitral, pueden ser causas de un crecimiento auricular izquierdo. Bien, ahora,
ver el contorno de P, la morfología del QRS, es parte de la lectura de un electrocardiograma, porque necesitamos comparar con lo que consideramos, ¿no? Entonces, siempre hay que tratar de ver eso. Ahí está el intervalo PR, ver si no se pasa del 0,20 o del 0,16, porque ya un alargamiento del PR, más de 0,20 de segundo, fíjense, aquí está 5 milímetros, 6, 7 milímetros, 7 por 0,04 es 0,28. Entonces, esto que está marcado en amarillito, este intervalo PR está prolongado, y eso ya me quiere decir bloqueo auriculoventricular. El primer grado del bloqueo auriculoventricular es la prolongación del PR, nada más. En el segundo grado ya tengo un latido fallido, que decir. Fíjense acá, PQRST, 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 P, P, PP. Hay un latido fallido. No ha aparecido una despolarización ventricular acá. Por lo tanto, ese es un segundo grado de bloqueo. Y un tercer grado representa que las ondas P tienen un ritmo particular y los complejos QRS otro ritmo. Ya sabemos que las aurículas laten a 72, 80 por minuto, ¿no? Y los ventrículos, cuando tienen su propia automatización, lo hacen a 20 a 40 por minuto. Entonces, la disociación auriculoventricular, las aurículas laten por su lado y los ventrículos por su lado, es el bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Ahí tienen otra vez el de primer grado, simplemente prolongación del PR. El segundo grado, el latido fallido, no aparece QRS. Hay dos variantes, el Wenckebach y el Bovitz, pero el efecto es el mismo, no aparece un latido. Y el T completo es una disociación completa. Las ondas P van apareciendo a una misma frecuencia y los complejos QRS a su otra frecuencia. El intervalo QT puede darnos igual, ¿no? Las hipertrofias ventriculares pueden hacer que el intervalo QT sea más de 0,36 segundos, ¿no? Acá, por ejemplo, el QT es 0,56. O sea, ahí puede haber una hipertrofia, puede ser un bloqueo también de rama que ha prolongado el tiempo del QT. La configuración del ST hemos dicho que debe ser voltaje cero. Dice acá, voltaje cero. Y la positividad de la onda T tiene que verse siempre positiva, excepto en la derivación ABN. Acá es la cosa. La onda de lesión o daño es cuando el segmento ST, fíjense, no llega al voltaje cero. Estaba el QR, S, y el S se ha elevado y recién ha vuelto hacia abajo para hacer la onda T invertida. Entonces, esta elevación del ST o su descenso por debajo del punto cero es la onda de lesión. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un infarto en curso. Por eso cuando hacemos electrocardiografía en sala de emergencias a un paciente que ha llegado con dolor precordial muy angustiado y, y vemos en el electrocardiograma portátil esa lesión, ese ST elevado, está cursando con infarto y hay que de inmediato iniciar el tratamiento antiinfarto. ¿Verdad? Cuando ya ha habido lesión del tejido, hay isquemia y el signo de la isquemia es la inversión de la onda T, fíjense, onda T invertida. Y cuando ya pasó tiempo del infarto y hay una cicatriz, si ustedes quieren, una área necrótica del corazón, se dice que las ondas U profundas son ondas de necrosis, infartos antiguos, ¿ya? Exceptuando en ABR, obviamente, que normalmente los registros son negativos. Entonces, fíjense cómo podemos ver estas ondas de lesión. Fíjense, onda T invertida, onda T invertida, onda T invertida. O fíjense acá, Q profunda, Q profunda. ¿Sí?
Ahora fíjense este ST. Aquí debería ser el voltaje cero y fíjense en B3 como de la onda ST, en la onda S, no desciende y el segmento ST está elevado y se pega a la onda teta. ¿Sí? Segmentos ST elevados. Fíjense, segmentos ST no están en voltajes, ondas de lesión. Entonces, lesión, isquemia y necrosis. Esa es la evolución de estos. Bien, hemos tomado casi exactamente, va a ser 8 menos 3 minutos. Esto que hemos visto ya lo tienen en la presentación, pero en la práctica pidan a sus docentes que les enseñen así, sistemáticamente, paso a paso, la lectura del electrocardiograma, porque cuando lo ven, lo recuerdan, pero si lo hacen, nunca lo olvidan. ¿Ya? Entonces, se trata de que en la práctica hagan realmente la lectura del electrocardiograma real. Ok, con eso concluimos entonces. Esta es una clase adicional que les he brindado y desde el día lunes el doctor Jorge Villazón va a estar con los capítulos de circulación, ¿no? Teología de la circulación. Entonces, está en el Classroom también la presentación, pero voy a ver de subir la grabación también, o le voy a pasar a la doctora Ninosca Cardona para que ella les proporcione las grabaciones de las clases. Nos vamos a reencontrar después de circulatorio conmigo con fisiología renal, así que espero verlos también ahí. Y para los estudiantes de mis grupos, mañana jueves sí vamos a hacer la práctica 1 y el repaso de los capítulos que hemos acordado con los grupos K y L, porque la anterior semana no pude llegar para hacer las clases. ¿Ya? Entonces, nos vemos conmigo en fisiología renal y con mis alumnos el día de mañana en la práctica. Gracias, chicos, por su compañía. Hasta otra oportunidad. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Recording stopped. Hasta luego.